¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este espacio de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ya quedan más pocos días, apenas 15 días para que terminen las campañas electorales y súmele a eso que 3 días después serán las elecciones, los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Pues bien, a 15 días de que terminen las campañas electorales y tomando como referencia su mejor promedio en este momento, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, tendría una ventaja de por lo menos, escuche usted, de por lo menos 15 millones de votos sobre su más fuerte rival, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Tres plataformas agregadoras de encuestas que promedian los ejercicios demoscópicos que se publican sobre la contienda presidencial, el Observatorio Electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, el Barómetro Electoral Bloomberg y la plataforma digital Oráculos le atribuyen a la aspirante de Morena, de PT y de Partido Verde una ventaja que parece insuperable, pues para alcanzarla y empatarle, la candidata de PAN, PRI, PRD tendría que sumar en promedio por lo menos 1 millón de votos potenciales cada 24 horas. De esa dimensión es la distancia que existe. Es más, con los promedios ponderados por estas tres plataformas agregadoras de encuestas, ni aún sumando en este momento los votos potenciales que tendrían el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y la panista Xóchitl Gálvez, ni reuniendo sus votos, tendrían suficientes como para acercarse a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. El Observatorio Electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas promedia este 15 de mayo de 2024 un 58.5% de respaldo para Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto que a Gálvez Ruiz le acredita un 32.9%. Usted está viendo la tabla que elabora este Observatorio Electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, y lo interesante de este ejercicio es que ahí le ofrecemos a ustedes una reseña, por lo menos, de las encuestas que este Observatorio Electoral ha compendiado durante el mes de abril y el mes de mayo. Nada más vemos en pantalla lo que corresponde al mes de abril y mayo, aunque el colegio ha venido sumando encuestas desde hace varios meses. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. En este trecho de abril a mayo, el promedio general de las encuestas que se han publicado para Xóchitl Gálvez es de 32.9% contra 58.5% de Claudia Sheinbaum Pardo, y todavía es bajo el promedio de 8.6% de Jorge Álvarez Maínez. La distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es nada más y nada menos que de un 25.6%. Estos datos por sí mismos no representan una encuesta, son un promedio mensual, una ponderación de las encuestas de estas encuestas que ustedes ven en pantalla y de otras que con antelación se han ido sumando. Aquí vemos, por ejemplo, que el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas incluye, por ejemplo, una encuesta de Verumen, una encuesta de Encol, 2 encuestas de Consulta Mitofsky, una encuesta de Varela y Asociados, otra de GEA-ISA, una más de Covarrubias y Asociados, otra de las Heras de Motecnia y de Mendoza Blanco y Asociados, así como de Parametría. Es decir, son encuestas muy diversas que el Colegio de Especialistas en Demoscopía considera que tienen una metodología razonable y que por lo tanto se pueden ponderar para hacer un promedio. Y ese promedio del Colegio de Especialistas en Demoscopía, que suponemos que saben de lo que están hablando, ese promedio representa la cifra que le comentábamos: 32.9% para Xóchitl, 58.5% para Claudia y 8.6% para Jorge Álvarez Maínez. Sin embargo, vamos a analizar 3 casos de tres agregadoras de encuestas diferentes y va usted a ver que hay por ahí una sorpresa que compartiremos más adelante.
Si nos vamos a analizar la diapositiva número 6, ahí veremos el desarrollo de la ponderación de encuestas, de promedios de encuestas que ha hecho esta plataforma digital agregadora de encuestas conocida como Oráculos, y hace el mismo procedimiento que el Colegio de Especialistas en Demoscopía. Va agregando las encuestas que se van publicando y de esas encuestas que se publican va haciendo un promedio. Lo que queremos mostrarle en esta diapositiva es algo muy interesante. De acuerdo con la ponderación de encuestas que hace Oráculos, en el mes de julio del 2023, Claudia Sheinbaum Pardo tenía un 55% de preferencias. En ese entonces todavía se hablaba de precandidatos, pero Claudia Sheinbaum Pardo tenía un 55% de preferencias, con un rango menor de 49 y un rango mayor de 61. Pero fíjese usted, el promedio de 55 que tenía en julio del 2023 es muy parecido al promedio que tiene en mayo del 2024, con un 55, de un 55 a un 56%. Y también los rangos menor y mayor aumentan un punto por lo menos en mayo del 24, porque está haciendo Oráculos la ponderación de que su mínimo sería 50% y su máximo 62%, muy parecido. Pero también hay otro dato muy ilustrativo. Desde julio del 2023 hasta mayo del 2024, Xóchitl Gálvez no ha ganado un solo punto. 34% en julio del 2023 y 34% en mayo del 2024, con un mínimo de 28% y un máximo de 39% según la ponderación y el promedio que calcula esta plataforma agregadora de encuestas que se llama Oráculos. Esto es muy significativo por una razón, porque muestra que a pesar de todo lo que la alianza opositora de PAN, PRI, PRD y de las organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en muchos casos representan a la oligarquía que se siente dueña de este país, no han hecho lo suficiente para impulsar, y tampoco Xóchitl Gálvez ha tenido la consistencia suficiente como para que desde julio del 2023 hasta mayo del 2024 haya podido subir siquiera un punto porcentual. Y esto es lo que mide Oráculos y está en su plataforma digital, y es una ponderación que esta agregadora de encuestas ha hecho. Esto explica también por qué la desesperación de PAN, PRI y PRD, y en particular de Alito Moreno, de que quieren convencer a Jorge Álvarez Maínez para que decline en favor de Xóchitl. Y aquí vemos ya un dato muy interesante. Fíjese usted, en julio del 2023 era precandidato a la presidencia de la República el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Samuel García Sepúlveda era mencionado como precandidato en julio del 23 y llegó a marcar un 11% antes de declinar la candidatura en diciembre del año pasado. Bueno, ese 11% en esta ponderación de encuestas que hace Oráculos, Jorge Álvarez Maínez ya registra en mayo del 24 casi el mismo porcentaje del mejor escenario en el que se vio Samuel García Sepúlveda el año pasado. 11% de Samuel García Sepúlveda en julio del 23 y 10% de Jorge Álvarez Maínez en mayo del 24. En estas ponderaciones que hace la plataforma agregadora de encuestas que conocemos como Oráculos. Pero si nos vamos a la diapositiva siguiente, a la número 8, que refleja el registro del barómetro electoral Bloomberg. Bloomberg es una agencia especializada en negocios y en finanzas que tiene su sede en Nueva York, que tiene una alianza editorial con el periódico El Financiero y que publicó en los comicios del 2018 este barómetro electoral, donde también hace el mismo ejercicio de ir agregando las encuestas que se van publicando. Ellos deciden cuáles consideran más serias o profesionales, y con base en esas encuestas, Bloomberg hizo una ponderación, un promedio de los resultados que favorecían a cualquier candidato,
y en los comicios del 2018 las ponderaciones que hizo el barómetro electoral Bloomberg fueron las más cercanas al resultado final de la elección del 2018 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. Por eso es interesante ver el barómetro electoral de Bloomberg. Bueno, pues esta actualización del barómetro electoral de Bloomberg salió hoy, pero con fecha de corte el 10 de mayo del 2024, es decir, el viernes pasado. Pero vean ustedes, le atribuyen a Claudia Sheinbaum Pardo un promedio de encuestas del 57%, un 30% a Xóchitl Gálvez, y aquí está la sorpresa, Jorge Álvarez Maínez aparece con un 13%. Es la cifra más alta de registro de apoyo y de respaldo que ha tenido el candidato de Movimiento Ciudadano desde que lo destapó su compadre Samuel García en medio de cervezas allá en Monterrey, y es el registro más alto que tiene Álvarez Maínez, quien evidentemente ha estado subiendo, y ahí está un contraste muy marcado. En tanto que Álvarez Maínez sube a 13 puntos en el barómetro electoral de Bloomberg, Xóchitl Gálvez, que andaba en 32-34, baja a 30%. Y esto evidentemente es algo de lo que también trae muy nerviosa a la oposición, tanto al PAN como al PRI, porque pudiera suceder, por supuesto que es muy difícil que Jorge Álvarez Maínez, aun cuando esté subiendo algunos puntos, pudiera estar en posibilidades de competirle a Claudia Sheinbaum. Eso no va a suceder, pero lo que sí puede suceder es que en los próximos 15 días de campaña, Jorge Álvarez Maínez pueda llegar a 15, 16, 17%, y que la mayoría de esos puntos sean en detrimento del porcentaje de Xóchitl Gálvez. Y usted sabe que Xóchitl Gálvez representa al PRI, al PAN y al PRD. Por lo tanto, si se imagina usted, por ejemplo, que Xóchitl Gálvez pueda perder 2, 3 puntos y termine con 27, 26% de votos, eso significaría que si Jorge Álvarez Maínez lleva a Movimiento Ciudadano a 15, 16 o 17%, Movimiento Ciudadano se podría convertir en la segunda fuerza política del país por encima del PAN y del PRI. O por lo menos, Álvarez Maínez podría llevar a Movimiento Ciudadano a convertirse en un tercer lugar muy apretado, con el PAN en segundo lugar, y mandar al PRI hasta el cuarto lugar, y probablemente desaparecería el PRD, que ya ni siquiera alcanza a dar el 3% que necesita para conservar el registro. Pero esto es lo que trae preocupados a los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD, que es evidente que este registro del barómetro electoral de Bloomberg, donde ya hace una ponderación muy clara de encuestas y en el promedio pone a Jorge Álvarez Maínez con 13%, el más alto registro que ha tenido este candidato desde que lo destaparon, y que Xóchitl Gálvez baja a 30%. Bueno, pues así está la situación en este caso. Pero vámonos a ver la diapositiva 10, porque mucha gente se pregunta, bueno, sí dicen que Claudia Sheinbaum trae 57% y que Xóchitl trae 30%, pero esos números absolutos, ¿qué significa? ¿Cuántos votos representan esos porcentajes? Bueno, pues a eso vamos justamente. Resulta que el promedio de participación ciudadana en los 4 más recientes elecciones presidenciales es del 62.27%. O sea, sumamos el 64% del 2000, sumamos el 58.6% del 2006, el 63.1% del 2012, el 63.4% del 2018. Esos 4 los sumamos y lo dividimos entre 4 y nos da este promedio de 62.27, que es más o menos lo que podría ser la participación de los ciudadanos en los comicios del 2 de junio. Bueno, la lista nominal de electores actualizada por el INE hasta el miércoles 27 de marzo, que será prácticamente la que se usará para los comicios del domingo 2 de junio, incluye 98.409.061 ciudadanos. Si ponderamos que el promedio de las últimas 4 elecciones presidenciales es 62.27%, ese porcentaje de la lista nominal actual
significaría que podrían acudir a las urnas 61.279.322 ciudadanos. Y además, esto nos lleva a otra conclusión. Cada punto porcentual tendría un valor de 612.793 sufragios. Y de ahí vienen los números que ve usted abajo. Usted ve, por ejemplo, que de acuerdo, ahí están los porcentajes del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. También están las ponderaciones de porcentajes que hace Oráculos y los que hace el Barómetro Electoral de Bloomberg. Ahí están todos los porcentajes. Y ahí puede usted ver algo muy interesante. En su mejor escenario, que es el que la ponderación que hace Oráculos, Xóchitl Gálvez tendría 34%. Con ese valor de 612.793 sufragios por punto, Xóchitl Gálvez en su mejor escenario en este momento podría aspirar a 20.834.962 votos. Pero si vemos el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, en su mejor escenario, que es el que le da el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, Claudia podría aspirar a 35.848.390 votos. Y esto establece que en este momento hay una distancia de por lo menos 15 millones de votos entre Claudia Sheinbaum Pardo y el segundo lugar de Xóchitl Gálvez. Pero todas estas ponderaciones también nos dan pie a otra observación que es muy importante. En su mejor escenario, Jorge Álvarez Maínez tendría en este momento un 13%, que sumado al mejor porcentaje de Xóchitl, que es el 34%, estaríamos hablando de 34, 44, 47%, muy lejos de del mejor registro de Claudia, que es de 58.5%. Pero lo más importante, los 20 millones de votos que potencialmente tendría Xóchitl Gálvez en este momento, más los casi 8 millones de votos que tendría en este momento Jorge Álvarez Maínez, suman casi 29 millones de votos, muy lejos todavía de los 35.848.390 votos que potencialmente tendría Claudia Sheinbaum con ese porcentaje del 58.5%. Todos estos números nos dan una idea razonable, clara, de cómo está la contienda, no solamente en los porcentajes, sino que representa ese 58.5% de Claudia, pues representa casi 36 millones de votos, y el 34% de Xóchitl, casi 21 millones de votos, y casi 8 millones de votos traería potencialmente en la bolsa Jorge Álvarez Maínez. Todo esto tiene que ver con el clima que estamos viendo. Es mucha la distancia que en términos estadísticos parece tener Claudia Sheinbaum con base en estas ponderaciones de 3 empresas diferentes, pero también es muy claro que aún sumando los votos de Xóchitl con los votos potenciales de Álvarez Maínez, en este momento no les alcanzaría para acercarse a Claudia Sheinbaum. Y que con esta ponderación que hacemos de los votos potenciales de 20 contra 35, Xóchitl Gálvez tendría que agregar por lo menos 1 millón de simpatizantes más para su causa durante cada 24 horas de aquí al 29 de mayo que se cierran las campañas electorales. Y bueno, con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Le agradecemos mucho su atención. Por aquí nos encontraremos mañana.